Nuestra revolución es de quienes son el motor de la historia, los seres humanos, que jamás volverán a ser víctimas en nuestro país de la maquinaria neoliberal y del capitalismo salvaje. El peso de la oligarquía es tal que cambió el discurso de Rafael Correa, que era un discurso de franqueza, de rectitud, de nobleza, de dignidad, y un discurso de traición, de amarre, de componenda. Eso no tiene ni perdón ni olvido. Alguien decía que ya es hora de dejar atrás las ideologías. Es posible que sí. Es posible que sí. Por un interés escondido y oculto de desfigurar la obra de la Revolución Ciudadana de la década pasada. Y cuando gana Lenín Moreno, la apuesta fue por continuar la consolidación de ese proyecto político. En el momento en que gana Lenín Moreno, y Lenín Moreno se echa para atrás y traiciona la continuación de ese proyecto político, la primera señal de esa traición a ese proyecto político, no a la persona de Rafael Correa, es el discurso del 24 de mayo. Vamos a cambiar el orden. Se consideran ilegítimos, y se consideran ilegítimos porque tuvieron un triunfo prestado porque los votos fueron endosados por el expresidente para que gane la presidencia actual, y los acuerdos que llegaron con diferentes partidos políticos les establece el hacer una consulta popular. Fueron temas que fueron tratados en campaña fuertemente, pero por el candidato opositor al que ganó. Entonces lo curioso es eso, ¿no? Y es confuso para la ciudadanía, ¿no? Nunca supimos porque no era una promesa de campaña del señor Moreno, sino del señor Lasso, que fue el perdedor en las elecciones. Entonces resulta que el señor Moreno gana las elecciones y acoge la plataforma de gobierno del perdedor. Entonces nunca pensamos que hubiera una consulta, sobre todo en ese sentido y con la mañosería con que se está haciendo. Para que el pueblo del Ecuador coma esa hostia tan grande como una consulta popular engañosa es porque el gobierno necesita un auxilio para tener todos los poderes en medio de esta crisis que se desata por la traición a los principios, por el oportunismo, por los amarres. Es decir, estamos frente a un gobierno sumamente débil a pesar que tiene el apoyo del poder más grande que tiene el Ecuador, que es el peso de la oligarquía. A los que le estoy agarrando un poco de odio, más bien a los que votaron. Hay preguntas que son absolutamente irrespetuosas con la decencia de la gente. A mí no me pueden preguntar que si yo estoy de acuerdo en que se castigue a un violador de niños. ¿Cómo se le ocurre? ¿Cómo se atreve a preguntarme una cosa de esas? Pero la gente no hace esa reflexión. Porque están engañando a la gente para sacar la única pregunta que en verdad les interesa, que es la 3. Se ha querido vender de forma engañosa, de forma dolosa, que el pueblo es el soberano y que se le puede preguntar cualquier cosa, cuando esto es absolutamente falso. Yo no puedo, por ejemplo, decir y hacer una consulta para preguntar a la gente, para preguntar al pueblo si quieren que se maten a los niños menores de 2 años. No puedo hacer ese tipo de preguntas. ¿Por qué? Porque esas preguntas son inconstitucionales. Lo que las preguntas, por ejemplo, la 3, significa claramente es, señores, pueblo del Ecuador, ¿quieren ustedes asesinar a las instituciones públicas? La pregunta es bastante confusa, ¿no? Son como 3 preguntas en una, entonces sí puedes llevar a la confusión. Y creo que la letra chiquita está en el anexo, ese anexo que los ciudadanos nunca leemos. Creo que ahí está un poco el problema de esa pregunta, porque en el anexo es donde nosotros podemos ver cómo se va a nombrar el Consejo de Transición, cómo se va a hacer luego para nombrar a los definitivos o las autoridades, ¿no? Dice que van a poder hacer lo que les da la gana. Que primero, el Ejecutivo va a tener la facultad exclusiva de proponer nombres para la nueva conformación del Consejo. ¿Autoridades como cuáles? Procurador General del Estado, Fiscal General del Estado, Contralor General del Estado, todas las superintendencias, Consejo de la Judicatura, Corte Constitucional y todas las autoridades de control. Ese consejo tiene una cosa
que le arde a la clase alta de este país, al viejo poder de este país. El Consejo de Participación Ciudadana está formado por gente que no pertenece a la élite, a la nobleza de este país. Está hecha por ciudadanía, por gente que no tiene el currículum elitista al que estaba acostumbrado. Se burlan de los currículum de estas personas, se burlan de los concursos, se burlan de las personas que conforman este Consejo de Participación Ciudadana. Hay un odio de clase atrás de la idea del Consejo de Participación Ciudadana. Allí no están los señorones o las señoronas que ellos quisieran que estén. Hay que recordar que el Ecuador es el único que tiene un quinto poder que fue admirado, que fue aplaudido, que fue reconocido en todos los países. Los avances que el Ecuador ha tenido y el rol que ha jugado el Consejo de Participación Ciudadana han sido reconocidos no solamente en el Ecuador, han sido reconocidos por la Convención de las Naciones Unidas, al igual que la Convención Interamericana de Lucha contra la Corrupción, como ejemplo de un avance en la generación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Esta consulta popular no es la destrucción de la democracia solamente. Esta es una expresión de las nuevas formas de dar golpes de Estado. Hace 20, 30, 40 años los golpes de Estado eran militares, eran alianzas entre políticos, sectores políticos y sectores militares, etc. Hoy ya no son así. Ahora los golpes se dan entre los políticos y la justicia. Eso es la moda. Lastimosamente en estos meses el Ecuador ha regresado mucho a un pasado que no debía jamás volver. Mira, Jaime, el doctor Morales. No. Morales para presidente de la Comisión de Tránsito. No nos consultan. Toman decisiones. Marcelo Aneado, presidente de la Junta Monetaria. El partido social no tiene derecho a la presidencia del Congreso. ¿Está eso claro? Sí, señor. Y en ese camino se demuestra el no haber aprendido la historia al dejar que las cosas sucedan y que mucha gente haga silencio, calle, no denuncie. La gente que vota no está diciendo, yo me niego a votar sí, porque no quiero ser timado, porque no quiero ser engañado. Porque se da cuenta, no necesariamente con conciencia política, pero sí con sensibilidad social de lo que está pasando hoy día, es una trampa. Verás, hermano, es una maniobra política de la peor especie que están haciendo con eso. Vamos a ver. Ahí hay que votar no. Pero yo no lo quiero decir porque, verás, no me obligues a hablar mucho de eso. ¿Pero por qué? Porque me malquista con el gobierno y pierdo dinero para quitar alimentos llenos. Espero y estoy convencido en que lean, investiguen, recuerden, consulten con las personas mayores en qué es lo que se pretende hacer. Es el peor y mayor daño nunca hecho en la historia de este país, la forma en que se pretende, de forma ilegítima e ilegal e inconstitucional, obtener un poder que el pueblo no les dio. No solamente la pregunta 3, toda la consulta y todos estos 6 meses son la regresión. Regresa Abdalá, regresa la componenda, regresa la camioneta, regresa el Ecuador que durante 10 años nosotros tratamos de sepultar y que ahora nuevamente hay que levantar la bandera de una lucha sin cuartel en contra de aquello.